Buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio. Hoy es 1 de diciembre y como todos los primeros martes del mes tenemos consultorio jurídico de familia. Por eso voy a estar aquí como todos los primeros martes del mes durante 30 minutos para poder absolver sus consultas del derecho de familia. Por favor, vayan dejando sus consultas en los comentarios para poder absolverlas, para poderles orientar, dar una guía para que puedan conocer un poco más acerca de sus derechos que tienen como padres, quizás como hermanos, como hijos o como ciudadanos. Para comenzar, mientras van dejando sus preguntas, voy a ir respondiendo algunas preguntas que me han dejado para que yo las pueda responder ahora. Y acá tengo 4 preguntas. La primera pregunta es de Augusto. Augusto, espero que estés conectado, escuchando en vivo esta respuesta. Y él dice esto: he recibido una notificación sobre filiación extramatrimonial. Más alimentos. ¿Es posible esto? Si yo no sé si sea mi hijo, ¿cómo me van a pedir una pensión? Bueno, esto ya hace algunos años que es posible. Es posible solicitar en una demanda lo que es la filiación extramatrimonial, es decir, el reconocimiento del hijo, más la pensión alimenticia, en virtud de una ley que 28457, que establece que se puede acumular las dos pretensiones. Entonces, no te asustes, Augusto, no es de que se te va a establecer una pensión sin aún haber establecido la filiación, es decir, la paternidad, sino que primero se te va a notificar como bien se ha hecho y podrás ver en tu notificación, se te está concediendo 10 días para que puedas oponerte a esta filiación, oponerte a este mandato de paternidad. Y en esta oposición tienes que ofrecer la prueba de ADN de todas maneras, tienes que practicarte la prueba de ADN, tanto tú como el niño y la mamá, para que se pueda establecer si hay o no paternidad, si eres o no eres el padre. Una vez que se haya establecido si eres el padre o no lo eres, en el caso que sí seas, recién allí el juez establecerá una pensión alimenticia a favor del niño, ¿sí? De ninguna manera se va a establecer una pensión mientras no se haya esclarecido la filiación, mientras no se haya esclarecido la paternidad. Entonces, por ese lado tienes que estar tranquilo. Ahora, si realmente eres el padre, si tú sabes que eres el padre o tienes grandes sospechas, sería recomendable que puedas acudir inclusive a un laboratorio en forma privada para que puedas hacer esta prueba sin mediar juicio de por medio y con ese resultado ya poder dar por concluido este proceso. Sería bueno para evitar seguir en este proceso judicial, se acumulen devengados, es decir, pensiones no pagadas, y sea realmente fastidioso. Cualquier proceso judicial es fastidioso. Quienes llevan un proceso lo saben, ¿no? Que no es algo alegre, algo positivo, estar con denuncias, con escritos, incluso gastando dinero en abogados, en tasas judiciales. No es positivo en realidad, pero a veces es necesario para poder llegar a una finalidad determinada. Siempre esperemos sea positiva, ¿no? Buenas noches a cada persona que se está conectando: María Figueredo, Paulo Aragón, Kate Bill, Fidel Chávez, Miguel Ángel Carranza, Ronald, Giancarlos dice: empezamos, doctora. Sí, me había pasado un minuto más o menos porque me conecté un poquito tarde, pero ya estamos aquí, dispuesta yo para contestar las preguntas que ustedes me dejen. Buenas noches, Estrella, Jesús, Grecia, Leonardo, Mili, buenas noches. Patidoso, buenas noches. Mezcol, Vane, Pati dice: buenas noches, doctora, gracias por su respuesta. ¿Qué diferencia hay entre tenencia y patria potestad? ¿Y cuándo se puede solicitar las mismas? Pati, has hecho una pregunta muy interesante y una pregunta que se hace mucho también en los salones de clase, ¿no? O que se confunde mucho también en los salones de clase de estudiantes de derecho, inclusive también a veces los abogados se confunden un poquito, los que no son especialistas en familia, y se entiende, ¿no? que se pueda crear esta confusión. Y la diferencia entre la tenencia y la patria potestad
es que la patria potestad es el derecho y el deber que todo padre y madre tiene con sus hijos por el hecho de ser tales, por el hecho de ser mamá. Cualquiera de ustedes que esté viéndome, escuchándome en este momento, ya tiene lo que es la patria potestad con respecto de sus hijos. Es un derecho y deber de cuidarlos, alimentarlos, protegerlos, todo lo que abarque la protección al menor de edad. Mientras que la tenencia ya es un atributo de la patria potestad, ¿no? Está relacionado a quién va a ser el padre de familia que va a criar a este menor de edad. Entonces vemos cuál es la diferencia, ¿no? El primero es un derecho y un deber que todos los padres tenemos. Todos tenemos derechos y deberes con nuestros hijos, todos. Pero ya la tenencia consiste en qué progenitor va a vivir con el menor de edad, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se puede pedir la tenencia? Bueno, la tenencia la puedo pedir cuando yo estoy criando a mi hijo y en efecto quiero que un juez reconozca que estoy ejerciendo la tenencia, simplemente porque quiero que me la reconozcan. Muchas veces impulsados porque hay una amenaza de repente del otro progenitor de arrebatar al niño. Entonces yo le pido al juez que reconozca mi tenencia, reconozca esa tenencia que ya vengo ejerciendo, ¿no? Y bueno, la patria potestad no hay que pedírsela a nadie, como les dije, lo tenemos todos los padres por el simple hecho de ser tales, pero sí se puede perder por determinadas causales, como por ejemplo podría ser el maltrato físico, el maltrato psicológico al niño, darles malos ejemplos que los puedan corromper, o por haber cometido algún tipo de delito en contra de ellos o en perjuicio de ellos, dedicarlos a la mendicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí puedo perder la patria potestad, puedo ser suspendido de la patria potestad, pero habiendo sido suspendido podré recuperarla, ¿no? Tengo que seguir un procedimiento para poder recuperarla. Sigo saludando, buenas noches, Grecia, buenas noches, Delia, buenas noches, Marco, buenas noches, Miguel Ángel Carranza. A ver, acá tengo una pregunta de Miguel Ángel Carranza. Doctora, buenas noches. A mí me retuvieron un monto por el 50% por cese y que cubría los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2020, ya que en julio me cesaron. Ahora la mamá de mi hija está que me reclame el voucher para que pueda cobrar esos 4 meses. Tengo entendido que la empresa donde laboraba informó al juzgado y recién la última semana de noviembre me lo dice. ¿Cómo puedo proceder en este caso, doctora? Claro, Miguel Ángel, seguramente tienes un proceso de alimentos en curso y con algún tipo de retención ordenada por el juez. Entonces, lo que ha hecho la empresa es retener también de todos sus beneficios el porcentaje establecido por el juzgado, ¿no? Recordarles de que el porcentaje que establece una sentencia judicial opera sobre toda suma de libre disponibilidad que percibe el demandado, ¿no? Entonces, bueno, siempre que se solicite de esa manera, ¿no? Asumo que en tu caso, Miguel Ángel, se ha solicitado de esa manera, que el porcentaje aplique sobre toda suma de libre disponibilidad. Quiere decir de que toda suma que recibas por concepto de tu sueldo propiamente dicho, lo que son beneficios sociales, bonos, gratificaciones, va a ser afectado por este descuento porque así se ha solicitado muy probablemente en la demanda. Entonces, bueno, estos descuentos, estas retenciones estarían de acuerdo a ley. Buenas noches a las personas que se siguen conectando. Hart, buenas noches. Elena Lazo, por favor, dejen sus preguntas. Voy a estar conectada durante 30 minutos para poder contestarles, poder orientarlos. Sigo con una pregunta más que tengo aquí que me dejó Mario. Mario, espero también que estés conectado escuchando tu respuesta. Y Mario dice, tengo una hijita de 4 años y siempre le he dado su pensión. Hace 3 meses que mis ingresos han disminuido considerablemente. Soy independiente. La madre me amenaza con meterme preso si no cumplo como siempre. ¿Qué me aconseja, doctora? Muy bien, Mario, tienes tu hijita de 4 años, siempre le has dado lo que le corresponde y nos dices que tus ingresos han disminuido, ¿no? Esto le puede pasar a cualquier persona y con mayor razón
ahora que estamos en estos tiempos complicados en lo que a la economía se refiere, ¿no? Han bajado mucho todo lo que es las compras seguramente de determinados tipos de negocios, ya no se consume igual, y entiendo que pueden haber bajado tus ingresos. La madre amenaza con meterte preso, ¿no? Yo entiendo que puedes estar seguramente dentro de un proceso judicial y amenaza con cobrarte seguramente estos meses que no vienes cumpliendo fielmente, pero según lo que me comentas es por motivos de fuerza mayor. Lo que tienes que hacer en primer lugar es conversar con la mamá de tu hija, explicarle lo que está pasando con tu economía y pedirle por favor que en estos meses posteriores hasta que te estabilices puedas dar quizá una suma menor acorde a tu capacidad económica, ¿no? Siempre va a ser acorde a tu capacidad económica. Si tu capacidad económica es igual, no podría aconsejar que hables con ella para dar menos, ¿no? Pero si tu situación es de que has sido afectado posiblemente por la pandemia y por esos motivos estás ganando menos, percibiendo menos de utilidad, tendrías que hablar con ella y de no llegar a un acuerdo en el que puedan establecer de repente un monto menor temporal hasta que te estabilices. Sí tendrías que solicitar al juzgado de paz letrado una reducción de la pensión alimenticia, ¿sí? La ley permite que una persona que ha disminuido sus ingresos pueda pedir la reducción de la pensión alimenticia, pero sí, te digo, Mario, tienes que estar al día en las pensiones para poder pedir esa reducción. Te aconsejo ver la manera de ponerte al día para que puedas pedir esta reducción de la pensión alimenticia, ¿sí? Tienes que definitivamente presentar al juzgado las pruebas que acrediten que realmente tus ingresos han disminuido, para que pueda realmente el juez concederte la reducción de la pensión alimenticia. Ojo que estos consejos son para personas que realmente sus ingresos han sido afectados, posiblemente por la pandemia. Entonces, queda descartado que este consejo se dé a personas que siguen percibiendo su sueldo, sus ingresos con normalidad. Sigo saludando por aquí. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, Eder, Julio, Jessica, Lady, William, Fanny. Buenas noches. Gracias por conectarse, por seguir esta transmisión. Vamos a seguir con una pregunta más que es de Leslie, sin perjuicio de que puedan ustedes también ir dejando sus preguntas, que voy a estar aquí 30 minutos precisamente para poder contestar sus inquietudes, sus preguntas. Tengo una pregunta de Leslie. Dice: doctora, quisiera viajar a otro país con mis 2 hijos menores de edad. Es para trabajar. Ella quiere viajar para trabajar. Su padre nunca los visita ni les da nada y no quiere firmar el permiso. No sé qué puedo hacer. Es injusto. Yo siempre he cuidado de ellos y él no. Este es un caso en el que Leslie, según lo que nos comenta, se ha encargado de siempre proveer todo lo necesario a sus hijos, y ahora que quiere viajar para poder trabajar, seguramente para seguir dándole lo mejor a sus hijos, no puede hacerlo porque el papá no firma el permiso, ¿no? Este es un papá que goza de la patria potestad, seguramente, sí, los ha reconocido, y por eso es que se le presenta esta restricción, que no puede llevar a sus hijos con ella, ¿no? A pesar que es un padre en la práctica ausente, ¿no? Que no cumple con su pensión alimenticia ni tampoco los visita. En ese caso, Leslie, espero que estés ahí conectada. En este caso, lo que tienes que hacer es ya dejar de pedirle que te firme el permiso, porque la salida acá es un permiso de viaje judicial. Es un permiso judicial que lo solicitas al juzgado de familia de tu localidad, y argumentando los motivos por los que quieres viajar. Tienes que también indicar a dónde vas a llegar, si es posible presentar también tu contrato de trabajo en el lugar en donde vas a trabajar, el ambiente donde van a llegar, es decir, asegurar que los niños, que tus hijos van a estar bien, hay asegurado un lugar a donde van a ir y desarrollarse. Y más que todo, si el papá nunca se ha encargado de ellos, nunca les ha dado una pensión alimenticia, nunca los ve, yo creo que no habría ningún inconveniente para que un juez pueda él otorgar el permiso
en lugar del papá, ¿no? Entonces, ese sería el camino a seguir y no creo que tengas ningún inconveniente. Como te digo, los inconvenientes se presentan generalmente cuando el papá es un papá presente, es un papá que cumple, es un papá que quiere estar en constante relación con sus hijos. Pero cuando este no es el caso, sí el permiso yo creo que va a salir rápidamente. Lo que no sucedería si fuera que es un papá que está en estrecha relación con sus hijos, como debería ser con todos los papás que están escuchando esa transmisión, que están viendo y que no, ¿no? Deberían todos los papás estar súper presentes, pero a veces lamentablemente no es así. En tu caso, Leslie, haz tu permiso, solicítalo al juez, que yo estoy muy segura de que te lo van a conceder. Seguimos saludando. Buenas noches, William Durán, qué gusto saludarte, un alumnito que tuve y ahora un amigo y colega. Buenas noches, Anthony, Ceci, Sainz, Carito, Marlon. Seguimos con las preguntas que tengo aquí. Vamos a contestar. A ver, acá hay una pregunta de Jesús Giampiero Calet. Vamos a ver qué nos dice. Doctora, buenas noches. Le veo todos los martes. Gracias, Jesús, por ver todos los martes esas transmisiones. Dice, yo puse una demanda de ofrecimiento de pensión en diciembre. He venido depositando 3 meses desde diciembre del año pasado, pero por la pandemia me quedé sin trabajo. Ya hace unos meses después en enero me puso demanda por alimentos y a las finales mi demanda fue admitida, o sea, tu demanda de consignación de alimentos, me imagino, y recién salió auto final. Me sale y ahora hay audiencia por el tema de alimentos que ella me puso. Pero hasta donde sé, doctora, mi abogado me dijo que se le dirá a la jueza que lo anule porque no pueden haber 2 procesos. Claro, en tu caso habrían 2 procesos sobre alimentos, es decir, sobre la misma materia, sobre los mismos niños, y es muy probable que lo que allí proceda es la acumulación de los 2 procesos en un solo juzgado, ¿no? Dándole prioridad a la demanda que se interpuso primero, que según comentas es la tuya, ¿no? En ese proceso se van a acumular las 2 demandas y allí se va a poder determinar cuál va a ser la pensión que se va a establecer para los niños según las pruebas que ofreciste en su oportunidad y las pruebas que presentó la mamá en su demanda de alimentos, ¿no? Eso es lo que posiblemente suceda porque no pueden haber legalmente 2 procesos por la misma materia y por los mismos niños en 2 juzgados distintos, ¿no? Seguimos saludando acá. Lorenzo, buenas noches. Joel, buenas noches. Fidel Chávez, buenas noches. Pregunta, ¿el monto de disponibilidad por la AFP es embargable por alimentos? Me imagino que tu pregunta es si se puede disponer de un porcentaje o de la pensión de alimentos de lo que retire la persona de su AFP. Y bueno, hace unas semanas o unos días salió una norma que especificaba que hasta el 30% se podía embargar de lo retirado de la AFP. Solo hasta un 30%. Si la sentencia dice 60%, no se va a poder embargar el 60%. Y este porcentaje que se viene a embargar es sobre lo que sería deuda, no pensión. Según lo que se entiende de la norma es el porcentaje de 30% sobre lo que sería deuda por alimentos, es decir, devengados, pensiones impagas. Y bueno, seguimos aquí. Buenas noches, Lupe, Sergio, Luisito. Vamos a responder acá algunas preguntas que tengo también que me dejaron. Por favor, espero sus preguntas acá en vivo para poder contestarlas. Para eso voy a estar acá hasta las 7:30 de la noche. Tenemos 10 minutos más para poder seguir con esta transmisión y para poder seguir conversando acerca de los derechos que tenemos todos los miembros de una familia o los miembros que no estamos en una familia, pero que hay relaciones familiares de por medio, ¿no? El derecho de familia no solamente regula relaciones entre familias que están juntas, ¿no? Más que todo regula relaciones entre familias que se han separado, ¿no? Y que viene ahí el tema de quién se va a quedar con los hijos ante la separación, cuánta pensión alimenticia va a dar el que no está con los hijos, qué días los va a ver, qué días los va a llevar a su casa, qué días los va a externar del hogar materno si no viven con él.
Entonces, el derecho de familia va a regular todas las relaciones entre los miembros de la familia que esté junta o que no lo esté, principalmente que no lo esté, ¿no? Porque ahí es donde se genera principalmente todos los conflictos, ¿no? Sobre todo cuando la pareja ha sido dañada, los sentimientos han estado a flor de piel y bueno, es difícil para todos poder llevar una relación sana, ¿no? Pero poniendo de su parte sí, créanme que es posible, y si no pueden hacerlo por sí solos, pidan definitivamente ayuda espiritual o psicológica, ¿no? Si no, no van a poder por sí mismos. Tenemos aquí una pregunta de Mariana. Mariana, espero también que estés allí escuchando lo que voy a decir respecto de tu pregunta. Mariana dice: hola doctora, tengo 2 hijos mayores de edad con retraso mental. No se valen por sí mismos. Su padre nunca les dio nada ni los quiso reconocer. Yo necesito que cumpla su deber de padre. ¿Aún podré reclamar algo o debí hacerlo cuando eran niños? Es muy interesante lo que preguntas y realmente creo que le va a servir también a muchas personas que están aquí conectadas o las que vean el video posteriormente. Los hijos que tienen algún tipo de condición especial como retraso mental, síndrome de Down, para la ley son tratados como niños toda su vida. Para ellos no funciona esto de que hasta los 18 años nada más voy a dar pensión, cumple la mayoría de edad y si está estudiando, bueno, allí la pensión se va a alargar hasta los 28 años. No, en este caso, cuando los hijos tienen algún tipo de condición especial que les impide que puedan desarrollarse por sí mismos, una incapacidad física o mental, la pensión, el deber alimenticio va a continuar durante toda su vida. Y acá hay una pregunta interesante, no los ha reconocido tampoco, entonces son chicos que son mayores de edad con una discapacidad mental, con incapacidad mental, y no han sido reconocidos. La acción de filiación, la acción de reconocimiento que interpone la madre en este caso, no prescribe nunca. Entonces, esta demanda de filiación la puedes hacer ahora, Mariana. Puedes demandar filiación para que se establezca la paternidad del presunto padre, que espero que sepas dónde se encuentra ubicado, para que se establezca entonces si es el padre y por ende se señale una pensión alimenticia. No importa si tengan 30, 40, 50 años tus hijos. Ellos, al tener esta condición, tienen derecho a alimentos toda su vida, ¿ya? Entonces, demanda de filiación extramatrimonial más alimentos para beneficio de tus 2 hijitos que tienen esta condición especial, ¿sí? Y empezaron las preguntas, cuando ya falta poco para terminar. A ver, vamos a tratar de contestarlas. A ver, vamos a ver acá. Milagros, buenas noches. Si se encuentra sentenciado de alimentos por el 30%, bueno, si la sentencia es por el 30%, el descuento de sus haberes que percibe como trabajador de una determinada empresa será por el 30%, según como diga tu sentencia. Rosa Vázquez Cubas nos dice: doctora, ¿se puede solicitar aumento de la pensión de alimentos de mi hija? Ella tiene 16 años y está estudiando en la universidad. Su papá vive en otro país. Espero su respuesta. Por supuesto que se puede solicitar el aumento de pensión. Si han aumentado los gastos de tu hija, que todavía es menor de edad, es posible que puedas solicitar un aumento de pensión, sí, pero siempre les dejo en claro, todo va a depender de la capacidad económica del demandado. Pues, si ha aumentado los gastos de tu hija, obviamente tiene 16 años, pero la capacidad económica del demandado no ha aumentado o incluso ha disminuido, va a estar un poco complicado poder obtener una pensión mayor, ¿no? Pero si cuando se estableció la pensión de repente era de 30% y ahora ya tiene 16 años y él no ha tenido otros hijos, no tiene otro tipo de carga familiar, entonces yo creo que ahí sí se podría pensar en un porcentaje mayor. Pero ¿qué pasa si se estableció la pensión cuando tu hija tenía 10 años y en ese interín de 6 años él ha tenido 3 hijos más? Habría que ver entonces si realmente se va a poder aumentar la pensión. Pero
puedes solicitar al juzgado tu aumento de pensión y según las pruebas que presentes tú como demandante y las que presente él como demandado, el juez dirá si procede o no procede el aumento. Cada caso es diferente y quizás en el tuyo sí procede. De repente él no ha tenido más hijos, no tiene otra carga familiar, no tiene esposa y sí proceda. Pero siempre resaltar que va a jugar un papel muy importante la capacidad económica del demandado. No se puede sentenciar una pensión sin tomar en cuenta sus ingresos y también las obligaciones a las que se halle sujeto, principalmente que sean del mismo carácter, ¿no? Alimenticio. Seguimos acá, Luisito Pineda dice, buenas noches doctora, tengo un régimen de visita, pero con esto de la pandemia dejé de ver a mi hija, la mamá me dice que no la veré hasta cuando haya una vacuna. ¿Esto es posible o puedo ver a mi hija cumpliendo protocolos? Yo te aconsejo, Luisito, que esta situación, si no la puedes manejar directamente con la mamá de tu hija, lo hagas saber al juzgado ya que tienes un proceso en trámite para que el juez, en tu caso, de manera particular, dé una solución. Se está haciendo que en estos meses que hay problemas y que hay situaciones en las que no se permite la visita por motivos realmente de salud, y también hay otros casos que no se permite la visita por excusas de motivos de salud cuando realmente la razón no es esa. Se está haciendo saber al juez de esta situación para que el juez, como dije, dé una solución a tu caso específico. Y si es posible, no sé qué edad tenga tu hija, puedas tú visitarla, cumplir el régimen de visitas de otra manera, o de repente algunos días de la manera que dice el régimen, otros días de una forma diferente. Pero no lo dejes así. Si no tienes diálogo con la mamá, haz de conocimiento del juez esto y el juez va a dar una fórmula de solución, como en efecto he visto que lo han estado haciendo los jueces y realmente muy positivamente para los niños, porque los niños bajo ninguna circunstancia se les va a impedir el contacto con sus padres, ¿no? Si hay una pandemia muy grande, bueno, el vínculo tiene que seguir de alguna manera temporalmente, pero tiene que seguir. Nunca se va a señalar de que el vínculo sea desaparecido, que ya no haya vínculo, que no se vean. Eso no puede ser, eso nunca se va a señalar, por lo menos en forma judicial no. Por eso, Luisito, lleva tu caso a juzgado y pídele por favor al juez que dé una solución. Milagros dice, y este señor cobra líquido menos de ese 30% ya que tiene préstamos en el banco y tiene descuentos. Claro, si no se está cumpliendo tu sentencia de 30%, tienes que hacerle saber al juez que no se está haciendo el descuento para que la empresa pueda hacer las retenciones. Muchas veces estamos con la sentencia de alimentos, pero nunca llega el oficio a la empresa y sigue cobrando el demandado todo completo y no sabe la empresa de este descuento, ¿no? Entonces ahí la parte demandante tiene que ponerse fuerte y, señor juez, pedirle por favor que notifique a la empresa para que proceda a los descuentos que corresponden conforme a la sentencia. Lupe de Luana dice, buenas noches, ¿cómo podría ser si niegan las llamadas y ver a la bebé pese a que le pasa la pensión puntual? Los padres separados tienen derecho a rehacer sus vidas y no tienen por qué negar a los bebés. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Dónde se puede denunciar? ¿Se puede pedir tenencia compartida? Algunas personas no tenemos mucho conocimiento de ese tema. Luana, si hay un impedimento de contacto de un padre a su hijo y que el otro papá no deja ver al otro progenitor a su hijo, esto definitivamente, si no se puede solucionar en forma directa, se va a tener que iniciar una demanda de régimen de visitas para que pueda nuevamente retomar este contacto, este progenitor que ha sido impedido limitado. Pedir desde este momento tenencia compartida sí lo veo un poco exagerado, porque si el vínculo lamentablemente, quieras o no, se ha roto por culpa de un progenitor, directamente solicitar tenencia compartida va a ser un poco fuerte, digamos, para el niño, pero sí para iniciar se podría ir solicitando un régimen de visitas para que se recupere la relación, se vayan estrechando los lazos y más adelante, ¿por qué no pensar en otras formas legales, ¿no? Siempre que sean que beneficien al niño. Entonces, ponte en contacto con tu abogado de confianza y con todas las pruebas de los impedimentos, sí ya ir pensando en hacer una demanda de régimen de visitas adjuntando las pruebas que acrediten el impedimento.
Es muy importante en todo proceso de régimen de visitas acreditar el impedimento. No soy muy partidaria de llamar a la policía y veo que actualmente funciona muy bien presentar videos, presentar audios que acrediten el impedimento y que no son tan traumáticos para los niños. Aconsejo eso en realidad, que se pueda grabar un video, tomar una foto, un audio quizás de los impedimentos, por lo menos 3, 4 impedimentos para poder presentar al juzgado. Sí, porque sé que la presencia de la policía muchas veces a los niños los asusta mucho y no es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que los padres y las madres tengan una relación con sus hijos y siempre que sea lo menos traumático posible. Y creo yo que los videos y los audios y las fotos son muy buenas para poder probar el impedimento. Lincoln pregunta, doctora, una pregunta: si una madre inició un proceso de alimentos cuando eran menores y no le dieron la razón o no supo del caso, pero ahora el hijo es mayor de edad, ¿puede nuevamente iniciar la demanda por alimentos el propio hijo mayor de edad? Bueno, si la mamá solicitó la pensión de alimentos en un determinado tiempo y se lo negaron, bueno, el hijo en cualquier momento, ya que es mayor de edad, podría iniciar una demanda de alimentos si es que se encuentra estudiando y tiene notas aprobatorias y hasta los 28 años, nada más, ¿no? Pero sí, en realidad la acción siempre es del hijo, sino que como el hijo es menor de edad, el hijo no puede demandar porque es menor de edad, no está capacitado para poder realizar actos judiciales, civiles, ¿no? Y la madre es quien lo representa, ¿no? Por eso es que es la madre generalmente la que hace la demanda, pero siempre la acción es del hijo. Entonces, cuando este hijo cumple la mayoría de edad, ya él mismo puede iniciar su demanda de alimentos o continuar la demanda que hubiera iniciado la madre o el padre que lo representó en su momento, para poder solicitar incluso aumento. Milagros dice, quisiera saber si gana menos del 30% de lo que estaba sentenciado, ya que todo su sueldo está descontándose por los bancos, por sus préstamos. ¿Cómo haría en ese caso los bancos? Él al parecer tiene descuentos por otras deudas. Gana menos del 30% de los... él gana menos del porcentaje que le habían indicado. En ese caso, si han reducido sus ingresos, el porcentaje que se le va a aplicar va a operar automáticamente sobre el nuevo sueldo que él tenga. Cuando la pensión es por porcentaje, el monto de la pensión se reajusta automáticamente, así gane hoy 1.000 y mañana gane 3.000. Siempre el porcentaje va a ser el mismo de 30%. Entonces, así gane más o gane menos, el monto aumentará o disminuirá según el porcentaje que haya establecido el juez. Ya si el demandado considera que ese porcentaje es excesivo, tendrá la facultad de poder solicitar en su momento una reducción de pensión alimenticia, pero mientras no lo haga, sigue operando este porcentaje de 30%. Eduardo dice, doctora, buenas noches, un gusto saludarla. Un gusto también, Eduardo. Una consulta, se presentó una demanda de divorcio por causal de adulterio, transcurriendo 10 años del hecho. La declararon improcedente por haber transcurrido dicho plazo. ¿Qué mecanismo legal se puede interponer aparte de ello? A ver, Eduardo, el adulterio como causal de divorcio prescribe a los 5 años como prescripción máxima, ya no puede ser mayor a 5 años, pero hay una excepción. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si la persona con la que comete adulterio, mi esposo, continúa viviendo con ella, ¿no? En este caso hablaríamos de un adulterio que es continuado, que se da en el tiempo, nunca termina el adulterio. No podríamos hablar de prescripción, porque continuamente siguen conviviendo, y entonces el adulterio continúa. Solamente en ese caso sí creo que podrías argumentar adulterio habiendo pasado más de 5 años, cuando la persona con la que cometió adulterio sigue conviviendo con él o con ella, ¿no? En ese único caso. Pero si no es el caso y fue un adulterio en un tiempo determinado y ya no continuó más, entonces sí hablaríamos de que ya se dio la prescripción de la acción y ya no se podría interponer, por lo menos por esa causal no. Tendrían que ver si hay otra causal que se ajuste a la situación para poder continuar con el proceso de divorcio. Y en todo caso, bueno,
la de separación de hecho, ¿no? Que consiste en el apartamiento de los cónyuges por un periodo de 2 años ininterrumpidos, cuando no hay hijos menores de edad, o de 4 años ininterrumpidos cuando sí hay hijos menores de edad. Sería ya esa la causal que invocar en caso el adulterio no se esté dando, como te acabo de comentar, y que permite que puedas invocarlo aún habiendo pasado más de 5 años. Milagros Marcos, buenas noches, dice, buenas noches, hay un menor de 4 años y están casados, 2 años se pueden divorciar, justo lo acabo de decir, ¿no? Cuando hay hijos menores de edad, el tiempo de separación que se tiene que acreditar ante el juzgado de familia es de 4 años ininterrumpidos, ¿sí? 2 años será cuando no hay hijos menores de edad. Cuando hay hijos menores de edad será de 4 años el plazo. Luisito Pineda dice, muchas gracias doctora por sus conocimientos, le agradecería agendar una cita. Gracias. Sí, bueno, los que quieren agendar una cita, por favor por el Messenger pueden comunicarse para poder proceder a agendarles una cita. Margit dice, buenas noches, hace más de 10 años el papá de mi hija no le da ni un sol, tiene un juicio de alimentos, pero siempre se sale de los trabajos para no pasarle a mi hija nada, ¿no? Tiene juicio de alimentos y cambia constantemente de trabajo. Esto realmente es un problema, ¿no? Hay veces que hay demandados, demandadas, que renuncian constantemente a los trabajos para impedir que se les haga el descuento, y esto sí ya configura lo que es un delito, ¿no? Esto es renuncia maliciosa. Es una renuncia maliciosa porque una persona, estando demandada por alimentos, simplemente no puede renunciar a un trabajo si tiene hijos que mantener. Entonces yo te aconsejo, Margit, que le pidas al juez que está ventilando el caso de alimentos que haga la denuncia por renuncia maliciosa, porque eso es a todas luces renuncia maliciosa, que no va a permitir que puedas en ningún momento cobrar la pensión que el juez ha establecido. Entonces, ese sería mi consejo, Margit, ¿sí? Bueno, seguimos acá con las últimas preguntas porque ya estamos en el tiempo preciso para ir terminando. Lupe dice, pueden inventarse denuncias y pretextos y hasta amenazas con tal de negar a la pequeña. El papá trabaja en Lima y la bebé en Trujillo, y la mamá le niega las llamadas, incluso la familia materna de la beben amenazando, llaman y no quieren que se acerque por allá, y no hay forma de que puedan llegar a un acuerdo por la misma terquedad de la madre y la familia de ella, ¿no? Sí, son muchos los casos en los que se ve que cuando hay impedimento, no solamente el impedimento lo ejerce el progenitor que está haciendo el impedimento, ¿no? Normalmente se asisten de otros miembros de la familia para poder hacer este tipo de hechos, ¿no? Para poder realizar este tipo de hechos. No descartaría también hacer una denuncia por maltrato psicológico en perjuicio del niño, porque definitivamente no permitir a un progenitor relacionarse con su hijo y a un hijo relacionarse con su padre, eso es maltrato psicológico. Están dañando su psiquis, su mente, su interior de ese niño en manera grande, y debe ser denunciado, ¿no? Además de que pudiera también estarse dando alienación parental, que ya será tema de repente para tocar otro día, pero sí, aconsejo hacer la denuncia por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, para que cesen los actos de violencia en contra del niño y del padre. Y bueno, seguimos aquí, vamos con la última pregunta de Eric Cárdenas. Dice, buenas noches, ¿por qué una madre que abandonó a su primer hijo de su primer compromiso sigue teniendo los mismos derechos con un segundo hijo del segundo compromiso, si se tiene que tomar en cuenta que quién tiene vocación de padre? Bueno, si una madre abandonó a su hijo, esa madre debería ser suspendida de su patria potestad. Y cuando a un progenitor se le suspende de la patria potestad de un hijo, la norma dice que se le suspenderá también de los otros hijos que tenga después, ¿sí? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es seguir un proceso de suspensión de la patria potestad por abandono, ¿sí? Y bueno, respondo a la última pregunta de Jesús, que es la última pregunta que tengo aquí. Qué bueno poder haber respondido todas las preguntas. Jesús Giampiero dice, doctora, pero ella me presentó una demanda que yo era dueño de 2 restaurantes. Giampiero ya había preguntado, ¿no? Y yo soy un ambulante de la calle que ayudaba a mi mamá a vender comida en la calle, pero no hay nada de locales o casa como
ella puso, claro. Muchas veces vamos a ver que en las demandas se va a poner que el demandado es dueño de tal o cual cosa, que el demandado tiene mucho dinero, que el demandado, etc. En un proceso de alimentos, el que afirma los hechos tiene que probar esos hechos. Si yo digo que tiene 5 casas el demandado, yo tengo que presentar por lo menos la copia literal de esas propiedades que tiene el demandado. Si no, simplemente el juez no tomará en cuenta eso y serán simples dichos de la parte demandante. Que el demandado gana 50.000 soles mensuales, pongamos un ejemplo así, ¿no? Yo tengo que probar dónde trabaja el demandado, por lo menos, para que su empleadora me indique si él percibe esos 50.000 soles mensuales. De repente percibe 1.000 o 2.000 y no 50.000. Entonces, la persona que afirma los hechos tiene que probarlos. Y la persona a la cual le están imputando los hechos, obviamente, tenemos que negarlos, porque muchas veces hay sentencias en las que se señala, la parte demandante dijo esto y la parte demandada nunca lo negó. Entonces, bueno, se puede suponer que sí, esto puede ser cierto, ¿no? Entonces, nunca dejemos en blanco algo que está diciendo la otra parte. Siempre, por lo menos, así no tengamos una prueba, respondamos y digamos, esto es falso, para que no se tome como un dicho verdadero de la otra parte. Para cerrar ya un consejo final, si les llega una demanda, contéstenla. Si no tienen aún las pruebas o son de imposible obtención, por lo menos respóndanlo, pero nunca dejen en blanco un argumento falso de la otra parte. Los demandados por alimentos, las demandadas por alimentos también. Muchas veces hay sentencias que contienen pensiones de sumas exorbitantes que en la vida hubiera podido pagar una persona, la persona a la cual se le impone la pensión. Nunca hubiera podido, pero por un descuido, por no contestar a tiempo la demanda, por pensar de que nada pasará, terminan con sentencias, con sumas grandes que no pueden pagar, inclusive hasta con procesos penales por no haber pagado esa suma que se les puso hace muchos meses o años, por pensar que nada pasará. Y luego ya no se puede hacer nada. Entonces, lo mejor es la prevención. Si llega una demanda, contestarla, estar allí, presentarse a la audiencia. Esa es la mejor forma de evitar tener una sentencia impagable. Entonces, por favor, si tienen familiares que tienen problemas de alimentos, problemas de demandas, aconséjenle que contesten, compartan este video para que puedan conocer sus derechos, sus deberes, la manera preventiva de poder llevar adelante un proceso, de poder llevar adelante una relación familiar muchas veces rota, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Los espero el otro martes a la misma hora y ya les estaré indicando cuál es el tema a tratar, siempre de beneficio para ustedes. Estamos en diciembre, ya se acerca la Navidad, así que promovamos relaciones sanas para que ese día, como siempre digo, no pasemos la Navidad en una comisaría tocando el timbre de una casa para poder ver a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, desde ahora vayamos haciendo conciliaciones, acuerdos que se cumplan por convicción. Lo mejor es la conciliación porque va a dar convicción a las partes de que eso se va a cumplir. Vayamos haciendo el terreno para que esta Navidad estemos todos contentos y en paz y no en las instalaciones de una comisaría, como les dije, reclamando algún derecho. Buenas noches, que Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado conectados. Hasta luego.